¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Qué es lo que más nos acordamos cuando decimos Jonás? No le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Ah? Fue tragado. Fue tragado por un pez. ¿Qué pez era? No sé, pero fue tragado por un pez. ¿Ah? Porque él, Jonás, Dios le había dado una orden, que tenía que ir a un lugar a predicar la palabra, porque ese lugar, las personas de ese lugar, iban a conocer a Dios. Pero Jonás, profeta, no estuvo muy de acuerdo con Dios, porque era una nación pagana, era una nación mala, que maltrataba al pueblo de Dios, y él le hizo el quite de ir a ese lugar. Pero conocemos en la historia de Jonás que él al final fue. No fue de muy buena gana, pero fue. ¿Ah? Y Dios había determinado destruir a la ciudad de Nínive. Ese era el propósito, ese era el fin de esa ciudad en ese tiempo. Pero por la predicación de Jonás que él realizó en esa ciudad, Dios perdonó a la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Dios la perdonó. Se convirtieron de sus malos caminos, se acercaron a Dios y Dios perdonó la destrucción de esa ciudad. Pero esta historia tiene un segundo capítulo, que es un poco lo que vamos a ver hoy día más que nada como introducción. Y ese segundo capítulo es que después de unos años, la ciudad de Nínive fue destruida en completo. Fue destruida completamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con la predicación de Jonás, ellos se convirtieron y se volvieron a Dios, pero con el pasar de los años volvieron nuevamente a sus antiguas formas de vivir, pecando y alejándose de Dios. Entonces llegó un momento en que Dios decidió nuevamente destruir a esta ciudad. Y lamentablemente, en esta ocasión, Dios llevó a cabo esa labor y destruyó la ciudad de Nínive. Después de aproximadamente un poco más de 100 años entre la predicación de Jonás y lo que vamos a ver un poco hoy día. Y fue destruida la ciudad porque ellos se volvieron atrás y volvieron a oprimir al pueblo de Dios, a la nación de Israel, la volvieron a oprimir. Fueron sus enemigos nuevamente. Y yo les voy a invitar a que podamos ir al libro de Nahum. Libro de Nahum. ¿Han escuchado el libro de Nahum? ¿Dónde queda eso? ¿Ah? Nahum. Está ahí en los profetas menores. Esa serie de libros pequeños que hay antes o casi terminando el Antiguo Testamento. Ahí está el profeta Nahum. Y vamos a ir a ese libro y vamos a ver lo que el Señor hizo en ese tiempo. Nahum profetiza entonces esta destrucción de la ciudad de Nínive y le dice al pueblo de Israel: tranquilo, porque Dios va a destruir a sus enemigos. Dios va a destruir a sus enemigos. Y vamos a ir al libro de Nahum, capítulo 1, versículo número 7. Nahum 1, 7. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Y le he puesto, hace un momento atrás salí ahí, conociendo a Dios. Y uno puede decir, pero es difícil conocer a Dios. A lo mejor en su totalidad, en la magnitud, sí, bien es cierto, nunca vamos a llegar a conocer a Dios en su plenitud, en todo, mientras estemos en este lugar. Pero sí, Dios se va mostrando algunas cosas de su carácter. Dios va mostrando a nosotros formas de Él, características de Él, que nosotros podemos llegar a conocer algo de la persona de Dios. Y en esta mañana vamos a conocer algunas cosas, 3 cosas principalmente de Dios. Y veamos lo que nos dice el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7. Dice: Jehová es bueno. Amén.
Amén. Fortaleza en el día de la angustia. Amén. Amén. Y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Esas tres cosas vamos a ver en esta mañana. Oremos al Señor. Dios amado, en esta hora vamos ante tu presencia. Señor, estamos delante de tu presencia y en esta hora, Señor, estamos delante de tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos. Tú sabes con la necesidad que cada uno de nosotros ha llegado hasta este lugar. Y yo te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, tú nos puedas ministrar en esta mañana, Padre, a través de tu palabra. Yo me dispongo solamente como un instrumento en tu mano, Señor, para entregar lo que tú quieres, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros. Entregamos este tiempo delante de tu presencia y declaramos bendición sobre tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conociendo a Dios. Y una de las características que Dios tiene y que el profeta Nahum, en medio de toda esta profecía que no era muy agradable para la ciudad de Nínive, en medio de todo esto aparece este versículo número 7. Y dice el profeta y le dice a la nación de Israel, Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros, amados, debemos reconocer y tenemos que apropiarnos también de esta realidad, que tenemos a un Dios que es bueno. Dios es bueno, amados hermanos. Dios es bueno. En esencia es un atributo de Él, es parte de su persona, es parte de su personalidad. La bondad de Dios, el que Dios sea bueno, no depende de nada. Es esencia de Él. En su esencia, en su carácter, en su forma, tenemos a un Dios que es bueno. Y sin lugar a dudas, amados hermanos, que esta característica en la persona de Dios, para nosotros es de mucha importancia. Para nosotros nos ayuda enormemente poder comprender, poder entender que tenemos a un Dios que es bueno. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no lo somos. Nosotros por naturaleza no somos buenos. Por naturaleza no somos buenos. Romanos capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Refiriéndose a nosotros, los seres humanos. Nosotros por naturaleza no somos buenos. Algo hemos cambiado ahora que conocemos al Señor. Algo hemos cambiado. Amén. Amén, gloria al Señor, porque esa es la idea, que vayamos cambiando. ¿Ah? Esa es la idea. Pero en la persona de Dios, Él es bueno. Él es bueno. En todo, Él es bueno. En todo tiempo, en todo momento, tenemos a un Dios que es bueno. Aunque a veces debemos reconocer que decimos, Dios es bueno, sí, ok. Pero a veces las circunstancias que usted vive, las circunstancias que yo vivo, parece que Dios no es tan bueno. ¿Sí o no? A veces nos sucede eso. Escuchamos que Dios es bueno, escuchamos que Dios es misericordioso, escuchamos que Dios es bondadoso, pero en el problema que yo estoy, en la situación que yo estoy viviendo, ¿cómo me hablan de un Dios que es bueno si tengo un problema tremendo en mi vida? Déjeme decirle que la bondad de Dios, el carácter de Dios como bueno, no depende de lo que nosotros vivamos o experimentemos. Dios es bueno porque Él es Dios. Y aunque a veces no lo veamos y pensemos que Dios no es tan bueno por lo que vivimos, déjeme decirle que Dios sigue siendo bueno aún en el problema, aún en la adversidad, aún en la situación difícil que usted y yo podamos estar viviendo hoy día. Debemos declarar que Dios es bueno.
que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Porque si Dios no fuera bueno, amados hermanos, ninguno de los que estamos en este lugar estaríamos aquí. Si usted y yo estamos en este lugar, no fue porque a nosotros un día se nos ocurrió, de la nada, porque leíamos en el pasaje anterior que nosotros como seres humanos no nos nace buscar a Dios. A las personas no les nace buscar a Dios, no les nace acercarse a Dios, pero Dios en su bondad permite y abrió las puertas para que usted y yo podamos acercarnos a Dios en este tiempo. Dios, porque es un Dios bueno, Él abrió la puerta a través de la cruz, a través de Jesucristo, para que nosotros nos pudiéramos acercar confiadamente al trono de la gracia. Pero eso es porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y debemos darle gracias al Señor porque tenemos a un Dios bueno, que es bondadoso con cada uno de nosotros. Y si Dios es bueno, también lo que Él hace en nosotros es bueno. Si Dios es bueno, también lo que Él hace en usted, lo que hace en mí es bueno. Aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces no lo comprendemos y decimos, ¿cómo va a ser bueno esto si lo que estoy viviendo? ¿Cómo va a ser buena esta situación que me está pasando? Pero tenemos a un Dios bueno y todo lo que Él hace en nosotros también es bueno. Fíjese lo que dice allí Filipenses capítulo 1, verso 6. Lo voy a leer en la NBI. Dice el apóstol allí en Filipenses 1, 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá, ¿qué cosa? Perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Qué interesante lo que dice este versículo. El que comenzó tan buena obra. O sea, Dios comenzó, como Dios es bueno, la obra que Él comenzó en usted y comenzó en mí también es buena. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios quiere hacer cosas buenas en nosotros. Porque Él es bueno. Nosotros a veces como seres humanos no siempre queremos hacer cosas buenas en la vida de otras personas. Amén. Pero Dios, que es bueno, siempre quiere hacer cosas buenas en nosotros. Y el apóstol dice, estoy convencido de esto. Estoy convencido que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Esa obra es buena porque Dios es bueno. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es esa obra tan buena que Dios comenzó en nosotros y la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo? ¿Cuál es esa obra? Esa tan buena obra que dice aquí el apóstol, que Jesucristo comenzó un día en nosotros y la va perfeccionando hasta que Él venga. ¿Cuál es esa obra? No hay ninguna obra. La salvación. ¿Qué obra Dios inició en usted y en mí y la va perfeccionando día en día? Hace un momento atrás aquí se mencionó nuestro crecimiento en el Señor, nuestra santificación, nuestra madurez espiritual. Esa obra se va perfeccionando. Dios la va perfeccionando en usted y en mí, porque esa obra es buena. Amados, debemos anhelar crecer en el Señor, debemos anhelar santificar nuestra vida, debemos anhelar madurar en el Señor, porque esa obra que Él comenzó, esa obra es buena. Y el que la comenzó más encima es bueno. Gloria al nombre del Señor. Pero como nosotros no somos tan buenos, nos cuesta. Amén. Amén.
la obra del crecimiento, la obra de la madurez espiritual, desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, esa buena obra la empezó Dios en nosotros. Y la va a ir perfeccionando día a día. Si usted y yo dejamos que Él lo haga. Amén. Eso es importante. Dios es bueno. Empezó una buena obra en nosotros y Él la quiere perfeccionar y la va perfeccionando de día en día, pero usted y yo tenemos que permitir que el Señor la haga. Porque a veces nosotros mismos, amados hermanos, vamos impidiendo que esa buena obra que el Señor inició en nosotros vaya en aumento, se vaya perfeccionando. Muchas veces nosotros impedimos eso en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa buena obra? ¿Quieres saber algunas características de esa buena obra? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Ah? Vamos a leer lo que nos dice la palabra entonces. De algunas cosas que esta buena obra que el Señor comenzó en nosotros, Dios la quiere ir perfeccionando y la va perfeccionando de día en día en nuestra vida. Fíjese lo que dice Colosenses, capítulo 3. Voy a leer también de la versión NBI. Colosenses 3, verso 5 en adelante. Dice, Colosenses 3, 5. Por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Pero ¿cómo nos dijimos que Dios era bueno? ¿Qué pasó aquí? Dios es bueno, sin duda que es bueno. Pero Dios también es justo. Amén. Pero ahora dice, verso 8, abandonen también todo esto. Esto tiene que ver con la buena obra que Él empezó en nosotros. Es una buena obra, amados hermanos, que Él empezó. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de ¿quién? De su Creador, de ese Dios bueno. Amén. De su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío, incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros. Amén. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Amén. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo esto, dice el apóstol, y nos dice Dios en esta mañana, a mí primeramente, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria al nombre del Señor. Esta es la buena obra que Jesucristo empezó en nosotros. ¿La quiere continuar? ¿Por qué bajaron los amén? ¿Ah? ¿Por qué bajaron los amén? Amén, amados hermanos. Que no es fácil, no es fácil. Porque Dios es bueno, pero en nuestra naturaleza no está esta bondad. Oiga, si nuestra naturaleza humana no está a hacer todo lo que aquí nos pide, ¿sí o no? No está. No está el perdonar, no está el ser amable, no está todo lo que aquí menciona, no nos nace así por naturaleza propia. Pero como Dios es bueno
Y Él sabe lo que a nosotros nos cuesta. Él antes de irse a sus discípulos les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes. Y ese Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Entonces este camino de perfección, esta buena obra que Jesucristo inició en usted y en mí, se puede llevar a cabo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios bueno. Y más encima dejó al Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos a llevar a cabo esta perfección, llevar a cabo esta buena obra, de que se desarrolle en nosotros el carácter cristiano. Gloria al nombre del Señor. Porque debemos reconocer que por las nuestras, no. Dos cosas de ahí podrían ser. Y eso. Dejémoslo en amabilidad nomás. Dejémoslo ahí. Pero todo lo otro. Pero Dios es bueno, amados hermanos. Y la obra que Él inició en usted y en mí es buena. Es buena. Porque de esa manera usted y yo vamos a poder llevar a cabo la misión que Él nos dejó, de que otros conozcan al Señor, de que otros acepten al Señor, cuando en nosotros se va perfeccionando esa buena obra que Él un día empezó. La madurez cristiana, el crecimiento espiritual en el Señor, el conocimiento de Dios, es la buena obra que el Señor nos dice que Él ha empezado. Y el apóstol dice, yo estoy convencido de que Jesucristo nos ayuda a poder desarrollar esta buena obra que hemos iniciado, que es desarrollar en nosotros el carácter cristiano. ¿Cuánto de todas estas cosas que nombramos aquí nos cuestan? Todas a lo mejor, todas. Pero no nos desanimemos, porque tenemos a un Dios que es bueno y en gran manera. Tenemos a un Dios que es bueno y que no nos va a dejar solos en esto. Amén. Nuestro Dios es un Dios bueno y siempre va a ser bueno. Porque Jehová es bueno, dice el Salmo 100, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios siempre va a ser bueno, siempre. Amados, Dios siempre va a ser bueno en su vida, siempre va a ser bueno en mi vida, siempre. No importa lo que usted esté atravesando, no importa las luchas que usted pueda tener, Dios sigue siendo bueno aún en medio de las grandes luchas que usted pueda tener, Dios sigue siendo bueno. Amén. Amén. Sigamos conociendo a este Dios. Entonces tenemos lo primero, que Dios es bueno. Lo segundo que nos dice este versículo es, que nos decía al principio, Nahum 1:7, que Dios es fortaleza en el día de la angustia. ¿Y por qué Dios es fortaleza en el día de la angustia? Por lo que recién acabamos de decir, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Tenemos a un Dios que es bueno y es fortaleza en el día de la angustia. La fortaleza es un lugar que da seguridad. Una fortaleza, un castillo, es un lugar que da seguridad, da protección. Entonces Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte en el día de la angustia. Ahí nosotros podemos acudir, ahí nosotros podemos ir en el día de la angustia y sentirnos tranquilos, sentirnos seguros en la presencia de nuestro Dios. ¿A dónde va usted en el tiempo de su angustia? ¿A dónde acudimos nosotros en el tiempo de la angustia? A lo mejor en esta semana, en estos días, usted está pasando un tiempo de angustia. ¿A dónde ha ido? A veces nos equivocamos y vamos al lugar que no es correcto. Y como última nos acordamos que tenemos a un Dios que es bueno y que ha prometido estar con nosotros. Salmo 46, verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza,
nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Gloria al nombre del Señor. Ese Dios que es bueno, también es fortaleza en el día de la angustia. Es nuestro refugio, nuestra segura ayuda en momentos de angustia, dice el Salmo 46. Y no solo Dios es nuestro lugar de refugio, no solo encontramos en Él un lugar donde cobijarnos, donde sentirnos tranquilos, donde sentirnos seguros, sino que también Él nos da la fuerza para soportar el día de la angustia. Y eso es tremendo. Porque podemos estar en un lugar que a lo mejor nos da seguridad, pero podemos estar débiles, no tener fuerzas. Estamos en un lugar seguro, pero no tengo fuerzas. Pero en Dios no solamente Él es nuestra fortaleza, no solamente Él es nuestro castillo fuerte que nos rodea y nos da tranquilidad, nos da sosiego, sino que más encima Dios nos da fuerzas nuevas. Renueva nuestras fuerzas en el tiempo de la angustia. Y en esta mañana Dios quiere que usted renueve sus fuerzas. Si es que está pasando un tiempo de angustia, Dios quiere que renueve sus fuerzas. Isaías 40:29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él fortalece al cansado. ¿Cómo ha llegado usted en esta mañana en este lugar? A lo mejor ha llegado cansado. Nosotros como familia hemos tenido una semana bien ajetreada con muchas cosas. Pero Dios es nuestra fortaleza. Dios es ese castillo donde encontramos socorro. Y Dios es la persona en cual nos da nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. No importa lo que esté originando la angustia en nuestras vidas. ¿Qué ha estado originando angustia en su vida en estos días? Pueden ser muchas cosas que lo tienen angustiado. Situación familiar, situación económica, problemas de relaciones con otros, enfermedades, etc. Pueden ser muchas. No importa lo que sea. Tenemos a un Dios que es bueno y tenemos a un Dios que es fortaleza en el tiempo de la angustia. Acérquese a ese Dios, acérquese a esa fortaleza. Tome fuerzas nuevas en esta mañana de parte de Dios, porque Dios es bueno. Porque Él quiere que esa buena obra que Él ha iniciado en nosotros siga avanzando y se siga perfeccionando en usted y en mí. Entonces debemos apropiarnos, amados hermanos, del Dios que tenemos. Debemos apropiarnos del Dios que tenemos. Tenemos un Dios extraordinario. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios bondadoso. Y tenemos un Dios que es bueno en gran manera. Dios es bueno. Y también es fortaleza en el tiempo de angustia. Si ha llegado angustiado en esta mañana en este lugar, Dios quiere que de este lugar usted salga fortalecido, salga con nuevas fuerzas, con las fuerzas que Él puede dar, porque Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Gloria al nombre del Señor. Y por último, el profeta Nahum ahí decía, no solamente que Dios es bueno, no solamente que Él es fortaleza en el día de la angustia, sino que termina diciendo, Dios conoce a los que en Él confían. Dios conoce a los que en Él confían. Oiga, si a Dios nosotros no le podemos mentir. Entre nosotros sí de repente podemos mentirnos. ¿Ah? ¿Confías en mí? Sí, yo confío en ti. Pero por dentro, nada. Nosotros nos podemos engañar. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce, dice la Escritura, a los que confían en Él.
Dios nos ayude, amados hermanos, para que seamos esos hombres y esas mujeres, que seamos conocidos por Dios porque confiamos en Él. Que Dios nos conozca por eso. No solamente que Dios nos conozca porque venimos todos los domingos a la iglesia. Que no solamente Dios nos conozca porque nos portamos bien, sino que Dios nos conozca también porque Él sabe que nosotros confiamos en Él. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Confiamos realmente en Dios? ¿Confiamos realmente en Dios? Así como decimos nosotros, a ojos cerrados. ¿Ah? ¿Confiamos en Dios realmente? A veces nuestra confianza en el Señor también se debilita. Pero el Señor en esta mañana nos dice que Él conoce a los que confían en Él y Él quiere que usted y yo volvamos a confiar en Él. Volvamos a confiar. Si está dudando, si ha perdido un poco la confianza en Dios porque la situación lleva más de un año y sigue igual, porque su situación no ha cambiado, no pierda la confianza en Dios. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Entonces, y no solo conocer de Dios no solamente tiene que ver con que Él conoce a cada uno de nosotros, sino que esto implica también tener una relación íntima con Dios. Dios quiere tener una relación íntima con aquel que acude a su presencia para refugiarse en Él. Es por eso también que Dios dice que Él conoce a los que confían en Él. Porque los que confían en Él se acercan a Dios. Si yo digo que confío en Dios y no me acerco a Dios, algo no anda bien. Pero Dios dice que Él conoce a los que confían. Él tiene una relación íntima con los que confían en Él porque nos acercamos a Él. Ahí cambia un poco la cosa. Conocer de Dios, de conocer a los que confían, tiene que ver con esto. Con tener una relación personal e íntima con el Señor día a día. Día a día. Por eso Él conoce a los que en Él confían. Porque los que confían en Él van a buscar su presencia. Los que confían en Él se van a acercar a Él y van a querer estar con Él. Por eso Dios también conoce a los que confían en Él. Gloria al nombre del Señor. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Estoy leyendo el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Él tiene una relación más estrecha con los que confían en Él. Porque los que confían en Él se acercan a Dios. Usted no se acerca a alguien que no confía. ¿O sí? ¿No? Uno por lo general no se acerca a una persona que le genera desconfianza. No, uno se acerca a las personas que le generan confianza. Uno tiene intimidad, conversaciones más íntimas con las personas que le generan confianza. Y ahí uno se va conociendo. Con Dios es exactamente lo mismo. Yo me acerco a Dios cuando tengo confianza en Él. Yo me acerco a Dios porque tengo confianza en Él. Y Dios me va conociendo y yo voy conociendo a Dios. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, de cada uno de nosotros. Si confiamos en Dios, lo podremos conocer aún más. Porque Él permanece cerca de los que en Él confían. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cómo está mi confianza en el Señor? Fíjese lo que dice Job. Ya estamos casi terminando. Fíjese lo que dice Job, capítulo 13, verso 15. También en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. A ese grado de confianza tenía Job con Dios.
Aún él llegó a decir, Dios podría matarme, Dios podría quitarme la vida, pero aún así yo te tengo a ti como mi única esperanza. Aún así yo confío en ti, Dios. Aunque tú me quites la vida, Dios, yo sigo confiando en ti. Ese es el grado de confianza que Dios quiere que usted y yo tengamos hacia Dios. Puedes quitarme la vida, Dios, pero aún así yo sigo confiando en ti. Abraham, un hombre que confió en Dios, ¿sí o no? Confió en Dios. Porque para Abraham no fue fácil llevar a su hijo al monte y sacrificarlo, o llevarlo para sacrificarlo delante de Dios. No fue fácil. Él tenía que tener una confianza muy grande para ser obediente a Dios. Porque si nosotros vemos el relato, él dice que él sabía que Dios tenía el poder. Si aún tenía que matar a su hijo Isaac, él sabía que Dios tenía el poder para volverlo a resucitar. Esa es la confianza que Abraham tenía en Dios. Dios, si tú me quitas a mi hijo, yo sé que tú tienes el poder para levantarlo, para resucitarlo, porque tú me diste promesa en base a este hijo. Ese era el grado de confianza de Abraham. Y es el grado de confianza de Job. Nosotros vemos todo lo que Job vivió, todo lo que él experimentó, la situación que él vivió. Pero aún en esa situación él dijo, Dios, podrías matarme, pero es mi única esperanza. Tú eres mi única esperanza, Dios. No importa lo que pase conmigo, pero yo seguiré confiando en ti. Gloria al nombre del Señor. Dios conoce a los que confían en Él. Dios conoce a los que confían en Él. Que Dios, amados hermanos, encuentre en medio de nosotros hombres y mujeres que confiemos en Dios. Hombres y mujeres que confiemos en Dios. Y que usted y yo seamos conocidos delante de la presencia del Señor, porque somos hombres y mujeres que confiamos en Él. En su situación, en su dificultad, no deje de confiar en Dios. En esta buena obra que ha iniciado, no deje de confiar en Dios. Porque a veces nos sucede, Dios, ¿cuántas veces te he pedido que me cambies esto? Quiero cambiar este otro, pero no pasa nada. No deje de confiar en Dios. Si usted está dispuesto en algún momento, Dios va a empezar y va a seguir transformando su vida a la imagen de Él. Va a seguir transformando mi vida a la imagen de Él. No dejemos de confiar en Dios. Y por último, Salmo 20, versos 7 y 8. En la versión NBI dice: estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles o caballos. Pero nosotros confiamos ¿en quién? En el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmes. Gloria al nombre del Señor. No importa en qué confíe el resto de la gente, amados hermanos, entre comillas. Lo importante es que usted y yo tengamos nuestra confianza en el Señor. Nuestra confianza en el Señor. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos. Qué interesante. Ellos se doblegan y caen, pero aquí dice que nosotros nos levantamos. Y para yo levantarme, ¿dónde tengo que estar? Caído. O sea, usted y yo nos podemos caer. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el nombre del Señor, Dios nos levanta. No nos quedamos tirados en el suelo. No nos quedamos tirados en el suelo. Ellos se doblegan y caen. Pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmes. Gloria al nombre del Señor. A lo mejor usted se encuentra caído en este tiempo. Pero si usted pone su confianza en el Señor, Dios lo puede levantar en esta hora.
ponerlo en pie nuevamente y mantenerlo firme. Y no en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor. En la fuerza del Señor. Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Le invito a que oremos al Señor en esta hora. Póngase en pie, amados hermanos.